En el verso número 8, libro de Eclesiastés, capítulo número 7, en el verso número 8, cuando usted haya encontrado, me dice un amén en el nombre de Jesús. ¿Estamos? ¿Se fueron o están aquí? Ok, aquí están todavía. Eclesiastés capítulo número 7, en el verso número 8, leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La iglesia grita amén. Únicamente la parte A del texto que hemos establecido. Dice: mejor es el fin del negocio que su principio. A ver, más fuerte, todos. Bueno, hay unos que están buscando por allá en Génesis, casi llegando a Apocalipsis, Eclesiastés, Jehová. Los voy a esperar. Dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Ahora levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana, habla a mi corazón a la luz de tu palabra. Tu palabra es alimento para mi alma, medicina para mis huesos. Háblame, Señor, transfórmame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su lugar, desocupe sus manitos, y si alguien las trajo, glorifique al Padre de los cielos. Vamos. Levanta tu mano derecha al cielo y permítame hoy establecer el tema de esta mañana. Diga conmigo: beneficios de los procesos de Dios. Levante su mano derecha y declare una vez más. Diga conmigo: beneficios que generan los procesos de Dios en mi vida. ¿Lo creen o no creen? Escúchenme y regálenme 30-35 minutos, si es posible menos, para que puedan recepcionar esta palabra. Siempre que predico, oro al Señor para que las personas que nos van a escuchar, los oyentes, los recepcionadores, a quienes voy a transmitir una palabra guiado por el Espíritu, tengan espíritu enseñable. Levante su mano, diga conmigo: espíritu enseñable. Otra vez, repítalo. ¿Están aprendiendo? Gríteme más fuerte, por favor. Espíritu enseñable. Cuando hablo de espíritu enseñable, hablo de la capacidad que tiene una persona para escuchar, para aprender y para aplicar lo recibido. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, oro al Señor para que ustedes hoy tengan espíritu enseñable y puedan aprender lo que el Señor quiere enseñarles hoy. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Escúchenme. Dios es un Dios de diseños. Dios es un Dios de metas a corto, medio, largo plazo. Es un Dios de planes. Es un Dios de propósitos. Es un Dios de planes extensos para con cada uno de nosotros. Pero para que esos diseños, esos planes y esos propósitos pueda Él llevarlo a cabo en nuestra vida, Él usará mecanismos. Levante su mano y establezco la primera palabra que será clave durante el transcurrir del mensaje. Diga conmigo: mecanismos. ¿Cómo? Él va a usar mecanismos, Él va a usar medios, Él va a usar formas, Él va a usar procesos para establecer y materializar y pronunciar los propósitos que Él tiene en nuestra vida. Yo he entendido durante todo el transcurrir de mi vida cristiana, desde los 8 años de edad, el Señor me dio el privilegio de extender su palabra en mi país, y en los últimos años recorrer Sudamérica, Centroamérica, extendiendo el Evangelio. Pero en mi experiencia ministerial he entendido que todo lo que Dios quiere establecer sobre una persona, o antes de que Dios te delegue algo, Él te capacita, Él te prepara, Él te enseña
Él te da facultad para que cuando esas bendiciones o esas responsabilidades sean establecidas sobre usted, usted tenga la capacidad de administrarlas, de cuidarlas y no derrocharlas. ¿Me hago entender, sí o no? Es por eso que la vida consiste en procesos. ¿Consiste en qué? En procesos. Veamos el ámbito secular. Por ejemplo, consideremos una cosecha. La cosecha es la finalidad de un largo proceso. Porque para tener una cosecha, lo primero que se necesita, ¿qué es? Una semilla. ¿Cierto que sí? Pero antes de tener una semilla, yo tengo que tener preparado un terreno. Tiene que haber un terreno preparado. Ese terreno enfrenta un proceso donde es tratado, donde es abierto, posteriormente es depositada la semilla. La semilla es sometida a un proceso que según la ciencia es conocida como el proceso del quebrantamiento o la pudrición. Ella enfrenta el proceso de pudrición, se pudre, se daña para que posteriormente la planta o el tallo comience a crecer. Allí no termina todo. La semilla sigue en proceso. Quien la sembró tiene que tener un cuidado absoluto de agua, de abono, pero no solo eso, la semilla tiene que enfrentar, o la planta tiene que enfrentar un proceso llamado en la ciencia el proceso de la fotosíntesis. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? El sol y el agua juegan un papel importante para que la planta no sea quemada por el sol, ni la planta se cubra en el exceso de agua. Fotosíntesis hace que la planta o la hoja permanezca vital. La planta tenga vitalidad, tenga vida. La hoja permanezca verde y fresca y pueda posteriormente producir su fruto. Allí no termina todo. Cuando ha nacido el fruto, el agricultor, el granjero, enfrenta el proceso ahora de recoger el producto, de limpiarlo, de lavarlo y luego de comercializarlo, exponerlo, colocarlo en venta. Todo en la vida requiere de un proceso. Un pedazo de madera se puede convertir, por ejemplo, en un hermoso mueble. Un pedazo de lienzo se convierte en una hermosa pintura. El maíz tiene que ser molido para convertirse ¿en qué? En masa, en harina. ¿Cierto? Las olivas tienen que ser trituradas, tienen que ser machacadas para convertirse en aceite. El caballero que está sentado aquí, que está hoy bien elegante con la corbata gris, tiene ese traje, pero ese traje no estaba en las condiciones actuales. Era un pedazo de tela nada más, pero fue sometido a un proceso y ahora es lucido por el caballero. ¿Es así o no es así? Diga conmigo, procesos. Más fuerte, proceso. El oro es procesado al fuego para ser purificado y visto. Dicen que los diamantes, para poder ser separados del carbón, tienen que estar sometidos a extremas temperaturas de presión y de calor para poder crecer, para poder ser expuestos. Todo en la vida requiere de un proceso. Pregunta, ¿qué es un proceso? ¿Qué significa proceso? Cuando hablamos de proceso, ¿a qué nos referimos? ¿A qué hacemos énfasis? ¿Qué podemos añadir, adjuntar a ello? Según el diccionario, la palabra proceso es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno para convertirlo en otra cosa. Es decir, que cuando Dios te mete un proceso, establezco el primer principio de esta mañana, cuando Dios te mete en un proceso, el propósito de Dios es que después que finalice el proceso, usted sea diferente. Levante la mano derecha al cielo. Diga conmigo, yo sea una persona diferente. Mira al que está a tu lado, dile, el proceso te hace diferente. Sacúdalo con violencia, métase en problemas, no se preocupe, vamos. Y dile, el proceso te hace diferente. Por eso los procesos tienen beneficios, Pastor Wilmer. ¿Tienen qué? ¿Qué tienen? Beneficios. ¿Cuántos quieren conocer esos beneficios? Levante la mano derecha al cielo. ¿Están seguros de esto? Levante su mano derecha entonces. Primer beneficio. Escuche esto. Quitan de tu vida lo que no te servirá para tu próxima temporada. Levante su mano derecha al cielo y repítalo.
quitan de mi vida lo que no me servirá para mi próxima temporada. En pocas palabras, el proceso revela qué hay en tu corazón y quita lo que no te sirve de él. ¿Sabía usted que el águila, que es uno de las aves más majestuosas dentro del reino de las aves, dentro del reino animal, dotada de características y particularidades extraordinarias, una de ellas su capacidad de visión? Dice que cuando hay tormentas, las águilas están por encima de la tormenta. Ellas no saben qué es experimentar una tormenta porque están por encima de ellas. Mientras las ratas y los demás animales vulnerables están enfrentando el furor de la tormenta, de un tsunami, enfrentando el furor de un viento recio, las águilas tienen el privilegio dado por Dios de volar encima de ellas. Pero científicamente está comprobado que el águila puede vivir 70 años. ¿Cuántos años? 70 años. Es el lapso de tiempo, o es el lapso de vida que tiene el águila sobre la faz de la tierra. 70 años. Pero a los 40 años, el águila llega a una condición de degenero completo. Se degenera. ¿Por qué, pastor? Porque sus garras ya no tienen la misma fuerza para tomar sus presas y arrastrarlas. Su pico se ha vuelto contra su pecho, ya no es puntiagudo y no tiene capacidad de quebrantar, de romper, de despedazar sus presas. Por lo tanto, no puede comer, alimentarse. Llega a un estado de desnutrición total. Ahora sus plumas se vuelven viejas, se vuelven pesadas y ya no puede volar. A los 40 años, el águila obligatoriamente tiene que enfrentar un duro proceso. Ella sabe que si no enfrenta el proceso, no podrá vivir 30 años más. Entonces dice que el águila va al pico de la montaña más alta, busca una caverna, un orificio, y estando en las alturas, en ese orificio, retirada, ausente de su diario vivir, de su cotidianidad, estando allí, se mete en la caverna y comienza el proceso. Dice que comienza a golpear su pico sobre la roca. Golpea su pico hasta que su pico se cae. Tiene que esperar un nuevo pico, porque el proceso no para. Con su nuevo pico comienza a arrancar sus garras y uñas viejas en carne viva. ¿Te imaginas el dolor? ¿Cuántos se han golpeado el dedo pequeñito con la pata de la cama? Levante la mano derecha al cielo. Dios mío, ahí desde que Cristo venga, ¿cierto? Porque el dolor es terrible, ¿cierto? ¿O cuántos se han quemado con el aceite allá fritando las tortillas, los frijoles? Duele, ¿no? El águila tiene que arrancarse ella misma sus garras. ¿Se imaginarán el dolor? Ahora tienen que esperar que garras nuevas nazcan, porque el proceso no termina, Pastor Wilmer. Ahora con sus garras nuevas, ¿sabe qué tiene que hacer? Quitarse sus plumas viejas. Se quita sus plumas viejas. Escuche esto. Ella sabe que si no enfrenta ese proceso, no puede vivir 30 años. Pastor, ¿qué tiene que ver un águila conmigo? La Biblia dice en Isaías 40, si no estoy mal, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Levante la mano derecha al cielo. Diga conmigo: soy un águila que está en proceso. Oh, levante la mano derecha al cielo y profetízalo, por favor. Diga: soy un águila. 5 águilas aquí vivas que lo digan, por favor. Diga: soy un águila que está en proceso para un nuevo tiempo que Dios tiene preparado para mi vida. ¿Lo creen o no lo creen? Saluda al águila que tiene al lado, por favor. Ojo, porque aquí no termina el mensaje. Estoy muy superficial, déjeme ir más allá. Atención. Así como el águila
tiene que mudar su pico. El cristiano tiene que cambiar su lenguaje. Y ya les voy a decir por qué. Vivimos en una generación que está atada a la quejabanza. Cambiaron la alabanza por la quejabanza. Son como el pueblo de Israel en el medio del desierto. Israel decía, queremos agua. Y Dios le decía a Moisés, golpea la roca y habrá un manantial de agua. Ya no queremos agua, ahora queremos carne. Y se abrían los cielos y venían codornices y perdices y se alimentaban de tal forma que hasta por las narices le salía la carne. Ya no queremos carne. Ahora queremos que Dios vaya con nosotros. Columna de nube de día, columna de fuego de noche. Un mar abierto, pasan en seco, enemigos siendo destruidos, y aún así estaban insatisfechos con Dios. ¿Saben cuál es el problema de hoy en día? Que la gente insatisfecha es la que le encanta la manifestación. Les voy a decir algo muy fuerte aquí que no les va a gustar, pero tengo que decirlo hoy. La gente insatisfecha es la que viene a un culto para que un demonio grite, pero no recibe la palabra. ¿Se fueron o están aquí? La gente que viene a un culto es la que dice, si no hay milagros en la iglesia me voy, porque entonces no funciona. Señores, el pueblo de Israel se cansó de ver manifestaciones y nunca cambiaron sus caracteres, nunca cambiaron su personalidad, nunca dejaron de ser murmuradores, cuestionadores, mentirosos, adúlteros, hasta que la ley de Jehová, las tablas de la ley no fueron establecidas. No hubo orden dentro del pueblo. Es la palabra la que te da orden, es la palabra la que te orienta, es la palabra la que te da vida. Que alguien levante su mano, grite gloria a Dios aquí hoy, por favor. Aleluya. Entonces, no espere que en la iglesia siempre haya manifestación, porque la manifestación no te cambia. El milagro levanta tu fe, la liberación levanta tu fe, pero jamás trata tu forma de ser. Pero cuando te encuentras con la Biblia, cuando te encuentras con la palabra, ella tiene el poder de confrontar tu pecado y de revelar a la luz lo que tú estás haciendo mal. Y te orienta, te lava, te direcciona y te limpia para que seas un siervo de Dios. Algún vivo que diga gloria a Dios aquí, por favor. Metas en problema con el que está a tu lado y sacudilo, por favor, vamos. Después del culto arreglan ese asunto. Reciba. Dile al que está a tu lado, no te escondas que te están hablando. Entonces, Israel se cansó de manifestaciones. Y querían manifestaciones y manifestaciones, pero no guardaban la ley. No guardaban la palabra establecida por la boca de Jehová. Y jamás cambiaron. Y eso produjo y generó insatisfacción en ellos. Y por eso nunca estaban de acuerdo ni siquiera con el líder que Dios les había colocado. ¿Se acuerdan? Murmuraban del líder, criticaban del líder. Mejor las cosas se hacen así, no como Moisés dice. Cuando la gente vive una vida de insatisfacción, jamás encontrará estabilidad en ningún área de su vida. Y es ahí donde viene la queja mansa. Es ahí donde viene la murmuración, la crítica. Es ahí donde nos quejamos porque llueve, porque no llueve, porque hay, porque no hay, porque recibimos, porque no recibimos, porque hay pan, porque no hay pan. Y comenzamos a quejarnos por todo. Si es blanco, si es negro, si es feo, si es gordo, si es bonito, si tiene, no tiene, si no tiene, en fin. Insatisfacción, falta de contentamiento. Y comienzan a producirse las palabras negativas. Por eso el águila tiene que cambiar. Gríteme. Mira al que está a tu lado, cambia tu pico, mi hermano. Cambia tu pico. Dígaselo, vamos, no se preocupe. Si se enoja, grítele, por favor. Dile, cambia tu pico. Dile, deja de murmurar. Deja de quejarte tanto. Dile, vamos, soltar la palabra, por favor, que viene de Dios. Deja de hablar mal de tu suegra. Así hay gente dentro de la iglesia.
Y se preguntan, ¿por qué no prosperamos? Porque no cambias tu lenguaje. Ay, ay, ay. Por eso la Biblia dice en Josué capítulo número 1, o mejor, permítame ser más fuerte, Santiago capítulo número 3. ¿Recuerdan ese texto? ¿Qué dice la Biblia allí? Acerca de un miembro pequeño que tenés en tu cuerpo, pero que es inflamado por el infierno e inflama la rueda de la creación. La lengua. Hay mucha gente peligrosa por... Grítenme. Ah, pastor, pero hoy no es culto de doctrina, ¿para qué habla así? Yo hablo la palabra, mi hermano. Hay gente que quiere prosperar, pero prospera y no tiene prosperidad en su lengua, en su boca. Ajá. Y lo primero que debes cambiar es tu forma de hablar. Deja de ser negativo. Cuando yo conozco la palabra, yo hablo únicamente lo que la palabra dice. Josué 1:8. Nunca se apartará de su boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo pensé que alguien iba a decir gloria a Dios aquí por lo menos. Ah, se fueron. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Diga conmigo, cuando tengo comunión con la palabra, lo único que sale de mi boca es la palabra. ¿Qué es lo que contamina el hombre? ¿Lo que sale o lo que entra? Ah, no lo digo yo, lo dijo Jesucristo. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dime qué hábleme y te mostraré lo que hay en tu corazón. ¿Quieres saber cuando una persona es buena? ¿Quieres identificar a una persona que puede ser tu amigo? Sentate con ella 5 minutos nada más y escúchala hablar. Y usted sabrá qué es lo que hay en su corazón. Hay gente que usted se sienta con ella y solo le habla de luchas. Uy, pastor, qué lucha tan terrible. Uy, pastor, qué terrible esto. Pastor, uy, lo tengo para acá. Yo entiendo que atravesas una situación difícil. El Señor te va a ayudar. Pero lo que no comprendo es que lleves años y años y años y años y años en la misma condición y te hayas encontrado con Cristo y sigas en el mismo estado de vida. ¿Se fueron? Cambia tu forma de hablar. Ah, pastor, el médico me dijo que tenía cáncer. La Biblia te dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos curados. Y si no me sano, párate en la palabra, quédate ahí. Y si mueres, fuiste a la tumba parado en la Biblia, confiando en su promesa. Porque hubieron hombres, en Hebreos 11 revela y muestra que hubieron hombres que Dios les prometió cosas, pero fueron a la tumba sin verlas. Pero su esperanza siempre permaneció firme. Y si Dios no te sana, aleluya, Él es Dios. Y Él es soberano. Y su soberanía se respeta. Y su voluntad y sus designios. Él es Dios y Él sabe lo que hace. Su voluntad es buena, perfecta y eficaz. Pero yo confieso la palabra. Hablo la palabra. Vivo la palabra. Camino en la palabra. Pronuncio la palabra. Expongo la palabra. Declaro la palabra. Hablo la palabra. Levante su mano y grite gloria. Dile al que está a tu lado, cámbiate el pico, compañero. Aleluya, Jehová está hablando de aquí, señores. Entonces, así como el águila cambia su pico, el cristiano tiene que cambiar su lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más cambia el águila? Sus
Dile al que está a tu lado, cambia tus garras. No te creas yo, pero dígaselo fuerte, vamos. Como ella no tiene ¿qué? Manos, ella tiene garras. Efesios capítulo número 6. En el verso número 10 en adelante hay una palabra hermosa. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿cierto? Y habiendo acabado todo, estén firmes. Y luego dice: colóquese en el casco de la salvación, el yelmo de la salvación. Colóquese en la coraza de la justicia. En las vigilias de los siguientes meses vamos a hablar acerca de los beneficios de la armadura de Dios, y vamos a enseñar parte por parte qué significado tenía en la antigüedad cada armadura que el soldado se colocaba y por qué el apóstol Pablo lo habla. Amén. Pero llega una parte donde dice que se coloque el calzado del evangelio de la paz. Levante su mano derecha al cielo. Todos, diga conmigo: calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sabe qué significa esto dentro de la armadura de Dios? Los soldados tenían que usar botas, pero las botas que ellos usaban, como estaban en constante actividad, moviéndose de un lado a otro con su armadura, sus botas tenían que ser seguras, pero no pesadas. ¿Seguras en qué sentido? Porque resguardaban sus pies de cualquier tipo de obstrucción en el camino y no se dañasen sus pies. Pero livianas, porque en cualquier momento tenían que correr, marchar, ir hacia el enemigo, a la línea de batalla. Entonces, cuando yo hablo que el águila abandonó sus garras, el Hijo de Dios, el cristiano, tiene que tener puesto el calzado del evangelio, porque el calzado del evangelio le da poder de permanecer firme, no le hace tropezar. Cuando te calzan los pies con el evangelio de la paz de Cristo, usted vive una vida cristiana firme. Va a venir el enemigo y te va a decir: no puedes. Se va a levantar los familiares y te van a decir: no vayas a la iglesia. Los amigos que están en la iglesia rodeados, con los cuales te codeas y te socializas diariamente, van a levantar críticas y van a querer dañar tu imagen, van a querer dañar tu corazón. Por cuanto tienes calzado los pies con el apresto del evangelio, nada te hará sacudir. Permanecerás firme, parado en la brecha, parado en la palabra. Nada te dañará. No habrá tropiezo, vendrán los tropiezos, pero no te harán sacudir ni caer. Que alguien levante su mano hoy aquí y grite conmigo: amén, esa palabra. A su nombre sea la gloria. Diga conmigo: voy a cambiar mi lenguaje. Voy a cambiar, o mejor, voy a colocarme el calzado del evangelio. Y diga conmigo: tercero, me quitaré los harapos para colocarme vestidos nuevos. Hay una historia en la Biblia que no recuerdo el texto ahora. Habla acerca de un ciego que estaba en la puerta de Jericó. ¿Quién se acuerda de ella? Jesús pasaba por allí y de repente el ciego comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente dice que la gente le decía: cállese, no molestes al maestro, silencio. Y entre él más gritaba. Al final termina llamando la atención de Jesús. San Marcos capítulo 5, 10, si no estoy mal. Dice la Biblia allí, en el verso 10, que cuando Jesús llama a este caballero, antiguamente las personas con discapacidades eran identificadas por su forma de vestir. ¿Cuántos lo sabían? Los soldados romanos eran fáciles de identificar por su armadura. Los sacerdotes, los levitas, eran identificados por su forma de vestir, sus trajes ostentosos, vistos a los demás llenos de perlas, de piedras preciosas.
Pero las personas como las mujeres de flujo de sangre, como los leprosos y los ciegos, usaban un tipo de vestidura. Dice que los ciegos se colocaban una capa de un color azul. Cuando una persona miraba a una persona vestida con capa azul, decía: este es un ciego. Pero cuando este hombre es llamado por Jesús, dice la Escritura que lo primero que él se quitó fue... Dígalo fuerte. ¿Qué se quitó? Diga conmigo: se quitó la capa. Gríteme por favor: ¿se quitó la? ¿Por qué se quitó la capa? ¿Acaso no podía ir con la capa donde estaba Jesús? Porque él recibió una revelación por parte de Cristo. La capa lo identificaba a él como un hombre ciego que había vivido años de oscuridad. Cuando él se quita la capa, él se estaba despojando de su vida vieja, porque sabía que Jesús le iba a otorgar una vida nueva. Dile al que está a tu lado: quítate la capa. Quítate la capa. ¿Cuál? La capa del odio. La capa de la mentira. La capa del pecado oculto. Hay gente que únicamente viene a la iglesia a recibir una revelación y se va, pero no quiere cambiar. Ojo, pastor, ¿está en contra de las manifestaciones? No. Me encanta cuando una persona es revelada, recibe una profecía, recibe un milagro, una liberación, pero el evangelio no solo es esto. El evangelio no es solo manifestación. El evangelio es transformación y cambio. El mundo está interesado en que usted cumpla la función. En la iglesia nos interesa tu carácter. ¿De qué nos sirve tener un poco de gente con talentos, pero que su carácter está podrido? Yo prefiero un carácter fino, así no tengas talento, porque tu carácter define tu vida y tu bendición. Levante su mano derecha al cielo y diga conmigo: hoy cambio mi forma de hablar. Me coloco el calzado del Evangelio de la Paz y cambio mis vestiduras. El pecado hoy lo he hecho fuera de mi vida, y a partir de hoy vivo la vida que Cristo quiere que yo viva. Denle un aplauso al Señor. Reciban esta palabra. Paro y sigo. Ya termino con esto. Esto no les va a gustar, pero voy a tener que decírtelo. ¿Recuerda el título del primer beneficio? Los procesos quitan de tu vida lo que a Dios no le agrada y lo que no te sirve para tu próximo tiempo. Aquí hay una respuesta para muchos. Muchas veces Dios permite circunstancias en tu vida para revelar lo que hay en tu corazón. Y quizás hay gente en esta mañana que se está preguntando: pastor, ¿por qué esta crisis? ¿Por qué este momento difícil? ¿Por qué esta situación adversa que estoy viviendo? Y el Señor te dice: es que quería revelar y quería mostrarte que hay áreas en tu vida donde tú estás fallando, pero has estado tan cómodo y has estado tan enfocado en tus intereses personales que no te diste cuenta. Y hay gente que dice: el diablo se me levantó. No, no es el diablo, dice el Señor: soy yo. No, es que Satanás se me metió a la casa. No, dice el Señor: fui yo quien permití esa situación. Estabas tan enfocado en hacer dinero, estabas tan enfocado en tu trabajo, estabas tan enfocado en tus quehaceres cotidianos, que te olvidaste quién te levantó, que te olvidaste quién te bendijo, que te olvidaste quién te dio. Dice el Señor: llamo tu atención y te halo con puertas de amor y de misericordia, porque quiero que vuelvas a mí y no dependas de tus bienes, de tu trabajo, dependas directamente de mí, porque yo soy tu proveedor. Yo te llamé, yo te sostengo, yo te escogí, yo te uso, yo te... que alguien levante su mano y grite amén a esa palabra hoy, a su nombre. Pastor, y entonces la situación que yo viví, Dios la permitió. Dios fue quien permitió. No todo es el diablo, señores. No todo es Satanás.
No es todo el infierno, no. Hay cosas que son producidas por nuestros propios errores y nuestras malas decisiones. Hay cosas que se pronuncian porque yo la embarré, la regué, permítame usar esta palabra coloquial de mi país, la embarré. Hice lo que no tenía que hacer y eso produjo consecuencias. Entonces seamos responsables y asumamos las consecuencias de nuestros errores y caminemos en rectitud por la palabra, y lo demás Dios se va a encargar en tu vida. Aleluya. Reciban esto en nombre de Jesús. Levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, procésame. Ay, ay, ay. Dígalo otra vez, diga: Señor, yo quiero ser procesado. ¿Seguros? ¿Están seguros de eso? Y si mañana te dicen hay recorte de personal y el primero que encabece la lista eres vos, y si el dictamen medicinal es positivo en cuanto a tu enfermedad, y si el banco te dice te quitamos la casa, y si mañana el viejo arregla su ropa en una maleta y se va, ¿quieren proceso? ¿Quieren proceso? Levante la mano quien quiere seguir teniendo proceso, por favor. Escúchenme esto y termino. Si abandonas el proceso, abandonas el propósito. Wow, 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 wow. Te suelto esta